Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Emprende con Juan Manuel. Hola, ¿qué tal? Bueno, la verdad es que hoy tenemos por delante un análisis, madre mía, verdaderamente fascinante, Ya lo creo. porque vamos a desgranar información que es, vital para la supervivencia de cualquier negocio en el ecosistema digital hoy en día. Totalmente. Vamos a meternos de lleno en 3 áreas críticas. Primero, exploraremos el auténtico laberinto en el que se han convertido las opciones de pago en Meta Ads. Menudo tema ese. Sí. Y cómo refleja un poco ese choque de titanes a nivel macroeconómico entre las empresas fintech y la banca tradicional. Exacto. Después daremos un salto al gran debate técnico del comercio electrónico. Vamos a ver la batalla definitiva por la implementación del famoso píxel de seguimiento. El eterno debate. El eterno debate de enfrentar la comodidad de tienda nube contra la libertad absoluta de WordPress. Y bueno, para rematar, abordaremos el mayor terror de todo anunciante. El bloqueo. El bloqueo, tal cual. Vamos a ver cómo prevenir el temido bloqueo de cuentas en Meta aplicando una estrategia de administración dual y construyendo lo que se conoce como el setup perfecto. Así que hay muchísima tela que cortar. Desde luego que hay tela. Y creo que es importante dimensionar un poco el material de origen que estamos a punto de diseccionar hoy. Claro. Lo que tenemos entre manos es el registro de una sesión de mentoría en vivo que tuvo una duración bastante extensa. Concretamente, un poco más de 1 hora y 9 minutos. Una locura de valor. Es un volumen enorme de información táctica pura condensada en respuestas a problemas muy reales. Exacto. Y bueno, antes de meternos en materia, hay una aclaración institucional que es indispensable hacer. Este audio es un análisis exhaustivo y un resumen de la mentoría grupal que forma parte de la comunidad Emprende con Juan Manuel. Eso es. Es un requisito fundamental formar parte de la formación de la escuela para poder acceder a estos encuentros en vivo con Juan Manuel. Así que quienes deseen obtener más información para unirse a la comunidad no deben dejar de contactarse directamente con su equipo. Una aclaración muy pertinente, ¿eh? Y también es útil entender la dinámica de esta sesión, porque al tratarse de un encuentro en vivo, donde se responden consultas directas de los alumnos, pues la conversación va saltando de un tema a otro de forma muy fluida. Claro, es lógico. Por eso en este análisis, en lugar de seguir una narrativa lineal, hemos agrupado las temáticas para aportar la mayor claridad posible. Y fíjate un pequeño detalle logístico muy brillante que surgió durante la charla. A ver. Una alumna, Nai, recordó a todos los asistentes que estas clases se realizan siempre a la misma hora. ¡Qué bueno! Parece un detalle menor, pero mantener esa consistencia horaria es una genialidad para facilitar la organización de los calendarios. La consistencia es clave para crear el hábito, sin duda. Y ahora revisando los apuntes y el perfil de quien imparte esta sesión, es muy interesante notar el peso de la trayectoria de Juan Manuel. Hombre, por supuesto. No estamos hablando de alguien que simplemente leyó un manual de publicidad. Para nada. Tiene una experiencia sumamente significativa en el asesoramiento integral de empresas. Un dato que llama mucho la atención es que fue convocado como mentor en el Google Startup Weekend. Que no es poca cosa. No. Para dar un poco de contexto sobre esto, se trata de un evento independiente que opera bajo la prestigiosa marca de Google. Y el reto consiste en desarrollar una idea de negocio totalmente viable en un solo fin de semana. Imagínate la presión. Total. Esto implica formular desde cero los planes económicos, las estrategias de marketing y el plan de negocio general en apenas 48 horas. Es un entorno de altísima presión que exige una visión estratégica muy afilada. Y esa experiencia no es un hecho aislado, se suma a decenas de eventos de alto calibre en los que ha participado asesorando empresas tanto en Argentina como en España. País este último donde reside en la actualidad. Exactamente. Y toda esta base de autoridad es lo que da un peso tan específico a las recomendaciones tácticas que vamos a repasar hoy. Totalmente de acuerdo. Así que sabiendo que los consejos vienen de alguien acostumbrado a estructurar negocios viables a contrarreloj, vamos a entrar en el primer gran bloque, el laberinto de los pagos en Meta Ads. Vamos allá. Este tema surgió a raíz de una consulta súper interesante de Pablo, un alumno que notó algo peculiar en su cuenta publicitaria. Sí, la de los métodos de pago. Eso es. De repente le aparecieron nuevas opciones de pago locales en modalidad prepago para saldar sus campañas en Argentina. Estamos hablando de integraciones con plataformas muy conocidas como Mercado Pago, Pago Fácil y Rappi Pago.
La gran duda de Pablo era cómo afecta este cambio a nivel impositivo. Claro, dependiendo del perfil fiscal. Exacto, de cada anunciante. Lo fascinante de este punto es el contraste entre lo que las plataformas anuncian y lo que realmente ocurre en la operativa diaria. Porque al revisar la situación en vivo, el análisis de Juan Manuel reveló que aunque esas opciones de prepago generaron mucha expectación hace unos meses, pues en la actualidad han desaparecido para el 90% de los anunciantes. Madre mía. Incluso él mismo revisó sus propias cuentas durante la sesión y confirmó que esas alternativas locales ya no figuran en absoluto. Es como si Meta hubiera lanzado una prueba piloto que se esfumó casi de inmediato. Y al revisar las fuentes, es crucial observar el contexto macroeconómico y tributario que explica estos movimientos, manteniendo siempre una postura estrictamente neutral para entender cómo funciona el tablero de juego. Efectivamente. Si observamos las directrices financieras actuales de forma muy objetiva, la política macroeconómica busca dos objetivos clarísimos. A ver cuáles son. Por un lado, incentivar el ingreso de divisas extranjeras, específicamente dólares, hacia el sistema de los bancos tradicionales. Esto tiene como fin fundamentar el fortalecimiento de las reservas nacionales. Lógico. Y por otro lado, existe un escrutinio y un control mucho más estricto sobre los grandes volúmenes de movimiento en moneda local en pesos. Sobre todo en lo digital, ¿no? Exacto. Especialmente aquellos que circulan a través de plataformas virtuales o billeteras digitales. Claro. Visto así, tiene todo el sentido del mundo que las reglas del juego publicitario cambien según cómo se mueve el dinero a nivel macro. Tal cual. Entonces, bajando esto a la realidad del día a día, la recomendación táctica que se extrae para quienes operan campañas es muy clara. Sí. A ver, cuéntanos. Para los anunciantes que tributan bajo el régimen de monotributistas, la estrategia más eficiente sigue siendo pagar la publicidad en dólares. Fundamental. Es la vía directa para evitar la cascada de recargos impositivos locales asociados a las transacciones en pesos. Claro. En cambio, quienes operan bajo el régimen de responsables inscritos, que tienen otra estructura de deducciones, podrían intentar probar estas opciones locales de prepago. Si es que les aparecen, claro. Exactamente, siempre y cuando el sistema de Meta se las siga habilitando, pero haciéndolo con muchísima cautela. Y aquí es donde la sesión de mentoría conecta la táctica publicitaria con una visión de mercado mucho más amplia. Porque Juan Manuel utiliza una analogía brillante al describir todo este escenario como una verdadera guerra abierta entre las fintech, es decir, las empresas de tecnología financiera y los bancos tradicionales. Ese análisis es espectacular. Muestra cómo Mercado Pago ha ejecutado un movimiento sumamente agresivo dentro del ecosistema financiero, lanzando tarjetas de crédito con promociones de cuotas sin interés en un tiempo récord. Es que la agilidad de estas plataformas es asombrosa. Totalmente. Lograron implementar en unos 5 meses una infraestructura de beneficios para el consumidor que a la banca tradicional le costó construir unos 5 años. Es una locura la diferencia de tiempos. Claro, al tener menos fricción regulatoria interna, pueden moverse a una velocidad que los bancos tradicionales simplemente no pueden igualar, debido a su enorme peso estructural y burocrático. Sí, los bancos tradicionales ralentizan la interpretación e implementación de las normativas porque su propia maquinaria es mucho más pesada. Es el clásico enfrentamiento entre la agilidad tecnológica y la inercia institucional. Y los anunciantes se encuentran justo en el medio de este campo de batalla intentando optimizar cada céntimo de sus presupuestos. Literalmente en medio del fuego cruzado. Pero bueno, si te parece bien, pasemos a la segunda gran temática de esta sesión. Dejamos atrás cómo financiar las campañas y nos centramos en el destino de esos anuncios. Perfecto. Hablemos del duelo tecnológico por excelencia en el comercio electrónico. Esto nace de una consulta excelente de Emiliano. Sí. Planteaba si el píxel de Meta, ese código fundamental para rastrear el comportamiento del usuario, trabaja igual de bien en una web construida en tienda nube que en una desarrollada en WordPress. Este es el debate eterno para cualquiera que venda productos en Internet. Es que elegir la plataforma correcta es como elegir los cimientos de un edificio. Totalmente. Por un lado del cuadrilátero tenemos a tienda nube. El análisis que se hace de tienda nube en la sesión es muy preciso. Representa el paradigma del ecosistema cerrado, lo que comúnmente se llama software como servicio. Su ventaja competitiva más fuerte es la extrema facilidad de configuración. Eso es indiscutible.
Los datos indican que esta plataforma cubre de forma nativa el 98% de las funcionalidades estándar de rastreo, incluyendo la famosa API de conversiones, sin que el comerciante necesita saber absolutamente nada de programación. Y solo para hacer un pequeño paréntesis técnico aquí, porque a veces estos conceptos se dan por sentados, Claro, adelante. mientras que el píxel normal rastrea la información desde el navegador del usuario, lo cual cada vez es más difícil por los bloqueadores de anuncios, la API de conversiones envía esos datos directamente desde el servidor de la tienda a los servidores de Meta. Es una conexión muchísimo más robusta. Es brutal. Y que Tienda Nube lo integre con un par de clics es una ventaja inmensa para quien no tiene un equipo técnico. Exactamente. Democratiza el acceso a tecnología de rastreo avanzada. Sin embargo, el contraste de este modelo es su estructura de costes. Ahí está el truco. Tienda Nube no solo cobra una tarifa fija mensual por el uso de la plataforma, sino que además retiene un porcentaje por cada transacción o facturación realizada. Y este detalle no es menor porque limita enormemente la libertad del comerciante. Totalmente. Si un negocio quiere implementar estrategias comerciales agresivas, como ofrecer grandes descuentos por pagos en efectivo o mediante transferencias directas para evitar comisiones de pasarelas de pago, pues el coste transaccional de la plataforma reduce significativamente el margen de maniobra y la rentabilidad. Es decir, se paga un peaje constante a cambio de la comodidad técnica. Tal cual. Y en la otra esquina, representando una filosofía completamente opuesta, tenemos a WordPress. WordPress lo presenta a la libertad y el control absoluto. Es el estándar mundial por excelencia, siendo el motor que impulsa a cerca del 80% de todas las páginas web activas. Una barbaridad. Al ser un entorno de código abierto, permite una manipulación milimétrica de los eventos que se envían a Meta. Durante la mentoría se hizo mención específica a herramientas muy avanzadas dentro de este ecosistema, como el plugin Pixel Your Site Pro. ¿Ah, sí? Este tipo de complementos permiten configurar seguimientos a medida, capturando microinteracciones del usuario que un sistema cerrado quizás ignoraría por completo. Claro, el nivel de detalle que se puede lograr es asombroso, pero evidentemente toda esta libertad tiene un precio, y no me refiero solo al precio del plugin. Ni mucho menos. Requiere lidiar con lo que en la charla definen muy bien como costes ocultos. Exacto. Mantener una infraestructura en WordPress implica gestionar activamente el servidor, encargarse de las actualizaciones de seguridad, monitorizar la velocidad de carga. Que no es poco. Y en la inmensa mayoría de los casos requiere tener conocimientos técnicos intermedios o asumir el coste económico de contratar a un desarrollador externo. No es un sistema de conectar y listo. Es una decisión puramente estratégica al final. Asumir un coste operativo variable mediante comisiones o asumir un coste de mantenimiento técnico fijo. Y por cierto, durante este debate sobre plataformas, Javier introdujo una pregunta muy pertinente sobre otro actor colosal en este sector. Hablamos de Shopify. Esa parte fue muy reveladora, fíjate. Shopify es indiscutiblemente el gigante internacional del comercio electrónico. Sin embargo, la conclusión a la que se llega en la mentoría es tajante respecto a su uso en Argentina. Sí. Actualmente no es una opción viable para operar en ese mercado específico. La razón no es tecnológica, sino operativa. Las barreras geográficas. Exacto. La altísima complejidad para integrar las pasarelas de pago locales, que realmente usa la gente, sumada a las enormes barreras en la logística y gestión de envíos dentro del país, hacen que la experiencia sea demasiado friccionada. Este es un recordatorio excelente de que la mejor tecnología del mundo no sirve de nada si no se adapta a las realidades operativas del mercado objetivo. Un apunte fundamental sobre la viabilidad comercial frente a la viabilidad técnica. Y hablando de viabilidad y supervivencia, esto nos conecta directamente con el tercer y último gran bloque del análisis. El más temido. Podríamos tener el mejor producto, la web más rápida en WordPress y los pagos perfectamente configurados, pero todo eso se reduce a cenizas si Meta decide desconectar la cuenta publicitaria. Es la pesadilla de cualquier anunciante. Esta sección aborda una de las preocupaciones más genuinas y que también fue planteada por Javier. ¿Qué hacer ante el riesgo de un bloqueo y la pérdida total del acceso al Business Manager? Su duda concreta era si resultaba recomendable utilizar perfiles falsos como una especie de red de seguridad. Y aquí es donde la experiencia de campo se vuelve invaluable. Totalmente, porque la respuesta en la mentoría descarta de raíz cualquier tipo de atajo o truco barato. Se establece una regla de oro innegociable, a la que Juan Manuel llama la estrategia de administración dual. Un concepto clave.
Esta regla dicta que todo activo importante en el ecosistema, ya sea el Business Manager, la cuenta publicitaria o la propia fanpage, debe tener siempre, sin ninguna excepción, un mínimo de 2 administradores asignados. Y la explicación de por qué usar perfiles falsos para cumplir esta regla es un error gravísimo es puramente arquitectónica. A ver, explícalo un poco. Meta ejecuta de forma constante y rutinaria lo que podríamos denominar barridos de purga. Sí. Sus sistemas de inteligencia artificial escanean la red buscando y eliminando automáticamente cuentas que no muestran un comportamiento humano real, que carecen de interacciones coherentes o que ni siquiera tienen fotografías genuinas. Claro. Si la única red de seguridad de un negocio millonario reside en un perfil llamado Juan Pérez, sin amigos y sin foto, y la inteligencia artificial lo elimina en uno de sus barridos, se pierde el acceso para siempre. Es jugar a la ruleta rusa con la facturación de una empresa. Literalmente. Por lo tanto, el administrador de respaldo debe ser obligatoriamente una persona física, real y de extrema confianza. Se recomienda encarecidamente que sea un familiar muy cercano. Eso es. Pero la estrategia no termina ahí. Los detalles técnicos son brillantes. Este perfil de confianza debe estar vinculado a un correo electrónico que ofrezca altos estándares de seguridad, sugiriendo específicamente el uso de Gmail y desaconsejando de manera rotunda plataformas más vulnerables o propensas al reciclaje de cuentas como Outlook o Hotmail. Además, se aporta un consejo preventivo fundamental para evitar desastres internos. Uy, esto es vital. A esa persona de confianza se le deben silenciar por completo todas las notificaciones relacionadas con la plataforma publicitaria. Importantísimo. De este modo se garantiza que no reciba alertas constantes que la inciten a entrar al sistema y por mero desconocimiento técnico modifique o borre campañas por error. Claro, es que es un respaldo pasivo, una llave de emergencia que solo se usa si el administrador principal cae. Una bóveda de seguridad digital perfectamente diseñada. Pero claro, esto es qué hacer si ocurre el desastre. La mentoría profundiza mucho más en cómo evitar que el desastre ocurra en primer lugar, mediante el concepto del setup perfecto. Aquí entramos en la prevención. Exacto. Y para entender la solución, primero hay que entender por qué la inteligencia artificial de Meta bloquea cuentas legítimas de forma automática. Es una cuestión de falta de contexto. Tal cual. El algoritmo no tiene forma de saber si un negocio es real o fraudulento a menos que se le proporcionen las pruebas adecuadas. El ejemplo que se recordó en la sesión sobre lo ocurrido durante la pandemia es la ilustración perfecta de esta falta de contexto. Hubo una oleada masiva de bloqueos automáticos a anunciantes del sector textil que vendían mascarillas de diseño. Me acuerdo perfectamente de eso. Sus negocios eran completamente legítimos, pero el algoritmo, carente de los datos suficientes sobre la naturaleza de la empresa, los identificaba erróneamente como vendedores de insumos médicos regulados, intentando aprovecharse de una emergencia sanitaria. Ante la duda, el sistema automatizado siempre elige bloquear. Entra en pánico preventivo. Por eso el antídoto es este setup perfecto. Se trata de un proceso de configuración profesional que debe realizarse mucho antes de siquiera pensar en publicar un anuncio. Es dar garantías. Consiste en darle a la plataforma todas las garantías documentales de que se trata de una entidad comercial real. Esto incluye pasos técnicos precisos, como verificar el dominio web mediante registros DNS, obligar a la autenticación de 2 pasos para todos los usuarios involucrados en el negocio y aportar datos fiscales y comerciales verídicos. Y hasta validarlo con otras plataformas. Sí, se valida esta información cruzándola con plataformas de terceros como Google Maps para demostrar que existe una ubicación física real desde donde opera el negocio. Es un proceso de validación de identidad corporativa en toda regla. Requiere tiempo, recopilación de documentos legales, esperas para que el soporte humano de Meta revise las actas constitutivas. No es algo que se resuelva en una tarde. Y justo ahí reside una oportunidad de negocio gigantesca. Desde luego. Durante la charla se enfatizó con mucho entusiasmo que este proceso de blindaje profesional suele llevar unos 15 días de trabajo meticuloso. Y debido a la tranquilidad operativa que proporciona, se ha convertido en un servicio sumamente cotizado para ofrecer como agencia a otros negocios. Es que la realidad del mercado es que el 99% de los anunciantes operan a diario con configuraciones extremadamente frágiles. Lanzan campañas cruzando los dedos, rezando para que el algoritmo no se fije en ellos. Vender la implementación del setup perfecto es vender paz mental a las empresas. Es una respuesta muy inteligente a una deficiencia estructural del mercado publicitario.
Y siguiendo con esta dinámica de cómo los anunciantes intentan sobrevivir a los sistemas automatizados, Javier comparte una anécdota que es el reflejo perfecto de la burocracia digital moderna. Esa historia es tremenda. Relató el caso de una conocida que sufrió uno de estos bloqueos injustificados. De la noche a la mañana, su cuenta publicitaria quedó inhabilitada y se encontró frente a un muro de respuestas automáticas sin ninguna vía de contacto con el soporte humano. Una pared de ladrillos digital. Total. ¿Y cómo resolvió el problema? Pagando la verificación oficial de Instagram, la famosa insignia azul de pago mensual. Fíjate. Al realizar esa transacción, el sistema le habilitó instantáneamente un canal de chat directo con un operador de soporte humano verificado, quien en cuestión de minutos analizó el caso y levantó la penalización algorítmica. Básicamente encontró la manera de pagar un peaje premium para saltarse el algoritmo y poder hablar con una persona de carne y hueso. Es fascinante y a la vez un poco aterrador pensar en el nivel de dependencia que se tiene de estos sistemas. Precisamente ese punto invita a una reflexión profunda y me gustaría plantear una idea final a partir de todo lo que hemos analizado hoy. Adelante, te escuchamos. Viendo la extrema vulnerabilidad que presentan los modelos de negocio frente a la rigidez de un algoritmo, cabe preguntarse cuántas empresas en la actualidad, con facturaciones envidiables y un aparente éxito arrollador, están construyendo todo su imperio sobre un auténtico castillo de naipes digital. Es una imagen brutal. Negocios que podrían desmoronarse en milisegundos, única y exclusivamente por no haber invertido el tiempo y los recursos necesarios en configurar su infraestructura técnica y legal de manera verdaderamente profesional. Es un riesgo sistémico que la mayoría prefiere ignorar hasta que es demasiado tarde. El castillo de naipes digital. Es una imagen potentísima para cerrar el análisis de estos temas tan complejos. Sin duda. Y antes de despedirnos, creo que es vital hacer una pausa para poner en perspectiva el valor incalculable de acceder a este nivel de información. Es que lo cambia todo. Si nos detenemos a pensar que un solo encuentro de poco más de una hora de duración con Juan Manuel es capaz de generar reflexiones tan profundas sobre el impacto macroeconómico en la publicidad, debates tan técnicos y precisos sobre plataformas de comercio electrónico y estrategias tan vitales como el blindaje de activos digitales, pues el potencial transformador para cualquier emprendedor es enorme. Completamente de acuerdo. Imaginar el impacto en la rentabilidad y la seguridad de un negocio al tener acceso a estas mentorías grupales mes a mes, resolviendo dudas reales en tiempo real, es verdaderamente impresionante. Es la diferencia entre operar a ciegas y tener un mapa detallado del terreno. Un mapa indispensable hoy en día. Ha sido un análisis intenso y sumamente enriquecedor. Nos vemos en el próximo episodio y no dejes de suscribirte para recibir notificación en los próximos contenidos.